¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago solo con pensar en subirte a un avión? ¿Sientes que tu corazón late más rápido, que tu cabeza no para de imaginar tragedias cuando estás abordando, cuando despega el avión, cuando hay turbulencia? ¿Has cancelado o has evitado viajes importantes por ese miedo a volar? Si te identificas con esto que acabo de decir, este episodio es sin duda para ti. Es que puede ser que hayas rechazado esa oferta laboral porque implicaba viajar en avión, que hayas decidido no acompañar a tu familia a ese viaje soñado porque no consigues superar tu miedo a volar, o que quizás si vueles, pues porque tu trabajo, tu vida te obliga a hacerlo, pues debas tomar tranquilizantes, unos buenos tragos, o llegues y apenas toque el avión tierra, tus ganas de vomitar te sobrepasan. Este es un episodio, mira, que llevo más de un año tratando de grabar y lo hemos conseguido. Entonces te cuento que este miedo a volar es tan fuerte, muy fuerte, y sé que decirte, oye, tranquilo, que no va a pasar nada, pues eso no calma. Que te digan, oye, distráete con una película, eso no calma. Que te digan, imagínate el destino, lo que vas a vivir allá, la playa, eso no calma. Y te entiendo, y por eso he demorado creando este episodio y buscando quién nos acompañe, porque sé que tú y yo sabemos muy poco sobre aviones, qué pasa, cómo son todos estos protocolos de seguridad. Y por eso, gracias a un compañero de colegio, a Jorge Mantilla, que le mando un saludo acá muy grande, que trabaja en aviación, me ha contactado con el capitán José María Jaimes, con más de 15,000 horas de vuelo comercial, y más de 15,000 horas de instrucción en simulador, y viaja en un Airbus 320. Es más, mínimo, ya has tenido la gran oportunidad de ir viajando en un avión donde él es el piloto y tú allá sentado en la silla de atrás, muerto de miedo, e ibas con este súper profesional y con toda esta experiencia. Entonces, bienvenido, capitán. Mil gracias en nombre de todas las personas que nos escuchan. Buenos días, Maggie. Un placer poder estar aquí en este programa contigo, con una profesional como tú. Y nada, para de verdad ayudar a las personas a que le pierdan ese miedo a volar, digan la aviación como algo muy bonito y algo que nos facilita la vida a todas las personas. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas, y siempre con una invitación: buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Gracias, muchas gracias. Sé que muchas personas van a decir, esto era lo que necesitaba escuchar. Yo voy a empezar por contar que las preguntas que te voy a hacer nacen de dos lados. Del primer lado es que trabajo con pacientes que llegan con un alto nivel de miedo asociado a trastornos de ansiedad generalizada, a claustrofobia como tal, o a trastornos de pánico y muchos otros. Y esas preguntas son las que ellos me hacen en consulta. Pero por otro lado, te confieso que yo era una de esas personas con un profundo miedo a volar. Y no porque me haya pasado algo, que es algo muy normal en este miedo. No es que nos haya pasado algo, que hayamos estado en un accidente, no tiene que ver con una experiencia previa. Pero yo era de las que ayudaba desde atrás a frenar, o hacía fuerza para despegar. La que no soltaba la mano de mi esposo, te lo juro, durante todo el viaje el pobre hombre no podía ir al baño porque yo lo tenía agarrado, le clavaba las uñas. Cuando aterrizábamos, iba hasta donde el piloto a abrazarlo y a darle las gracias así llorando. Era muy, muy fuerte. Pero imagínate que, como al que no le gusta le dan dos platos, nuestra vida cambió y ahora me toca viajar más. Y nacieron mis hijas. Una de esas veces que estaba viajando Bogotá-Miami, empieza una turbulencia terrible. Y mi hija me ve preocupada, la mayor. Yo tenía a la bebé en brazos, que tú sabes, toca ponerla ahí en el regazo y ponerle el cinturón, ¿no? Y mi hija me dice, mami, tranquila, que estamos más cerquita de Dios. No, ahí sí terminó de ponerme nerviosa. Me iba desmayando en medio de la turbulencia. Ese era mi nivel de miedo. De después terminar rezando 1 hora cuando llegábamos. Era brutal. Entonces, después de compartirles este miedo que yo sentí, este miedo que me he superado, gracias a Dios, y a partir de la terapia,
Pues entonces empiezo a preguntarte todas las cosas que me ayudaron a tranquilizarme para que las oigan acá de ti. Voy con mi primera pregunta. ¿Qué tan peligrosos son esos dos momentos que tanto miedo causan, que son el despegue y el aterrizaje? Bueno, primero que todo, tenemos que quitarnos una palabra en aviación que se llama peligroso o peligro. Porque es Ok. que en aviación no existe la palabra peligro. Digamos que en aviación y como cualquier actividad, ¿sí? Existen los riesgos. Y una Ajá. actividad es más riesgosa que otra. Si yo salgo a la calle a caminar, tengo un riesgo de que me atropelle un carro, de que me roben. Pero si me monto en la bicicleta, de pronto ese riesgo aumenta. Y si en la bicicleta voy más rápido, pues aumenta el riesgo, ¿sí? Ok. Y todas las actividades empiezan a tener riesgos, ¿sí? A medida que cambian. En el caso de la aviación es una actividad que cuando nació hace muchos años, pues tenía muchísimos riesgos, muchísimos. ¿Por qué? Porque querámoslo o no, pues el ser humano se hizo para estar en la tierra, los pájaros para volar, los peces en el agua, y volar es un reto a la naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La aviación implica muchos riesgos, pero que gracias a la tecnología, a todos los años que llevamos en ella, a la experiencia del ser humano y que hemos aprendido de los accidentes, ¿sí? Esos riesgos hoy en día están todos mitigados. ¿Qué es lo que Ok. hace realmente que la actividad de la aviación sea demasiado segura? Entonces, ¿qué pasa? En un vuelo, sí, efectivamente los riesgos se mitigan y sí hay dos fases donde las personas le tienen un poquito más de miedo al avión, que es el despegue y el aterrizaje, que es lo que tú hablas. Digamos que si yo lo veo como piloto, eh, son dos partes del vuelo que me causan o que nos causan mucha adrenalina a los pilotos. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener nuestro estado de alerta al 100%, pero digamos que es un estado en el que tenemos mucha adrenalina, nos encanta, pero no es peligroso. Simplemente tenemos que desarrollar nuestras habilidades para el aterrizaje, tenemos que ponerlas en práctica y en el despegue también. ¿Cómo son los riesgos que uno ve como piloto en el despegue? El despegue realmente es muy fácil de hacer como piloto. Simplemente Ujú. es poner potencia, mantener el avión en el centro de la pista con los pedales y llegar a una velocidad para rotar el avión y salir a vuelo, ¿sí? Ok. Obviamente, el despegue hay que tenerle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el despegue es una parte del vuelo en la cual pues, los motores van a full, el avión tiene bastante combustible y pues obviamente en caso de que se apague un motor o pase algo, pues obviamente hay que poner en práctica lo que nos han enseñado en el simulador. El aterrizaje, digamos que es más difícil, requiere de más maniobrabilidad del piloto, pero el avión va en descenso, los motores están descansados, hay poco combustible, entonces digamos que el riesgo como tal, pues tendría un poquito más el despegue que el aterrizaje. Pero vuelvo Ok. y repito, eh, tienen sus riesgos que son mitigados y que son fases del vuelo igual muy seguras, más no es que exista algún peligro. Oye, eso que dices de la diferencia entre peligro y riesgo me gusta. Me gusta porque si yo ya voy, es que esto es peligroso, como lo enuncié yo, claro, ahí ya Ujú, voy perdiendo. Sino correcto. significa un riesgo como cualquier otra actividad en la que me Cualquier, vincule. como Ok. cualquier, como cualquiera, con la ventaja que en la aviación esos riesgos están absolutamente mitigados. Es decir, mira, yo te puedo decir que desde que la aviación nació, ¿sí? Ocurrían muchos accidentes. ¿Por qué? Porque es que en esa época no existía la experiencia que se tiene en la aviación de hoy en día. Y aún así, cuando la aviación tenía tantos accidentes hace muchos años, seguía siendo el medio de transporte más seguro. Es que es muy curioso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa?
Fíjense, antes los accidentes, ¿por qué eran? Porque fallaban las máquinas y se accidentaban. Después las máquinas las fueron perfeccionando, es decir, los aviones, y los accidentes se empezaron a dar por el CFIT, que es el Control Flying to Terrain, que es cuando los aviones se accidentaban con las montañas, con el terreno. Se inventó un instrumento que se llama el Ground Proximity Warning System, y ya ese instrumento lo mejoraron, que ahora es el Enhanced Ground Proximity Warning System, y ya no hay accidentes contra el terreno. Ya no hay. Oye, no había caído en cuenta de eso, claro, ya esos no lo reportan, claro. Reportan. Después, ¿cuál fue? Los accidentes contra otros aviones. Entonces inventaron un aparato que se llama el TICAS. Se lo inventaron y ya no hay accidentes, ¿sí? Que se estrelle un avión con otro avión. De pronto en revistas aéreas, militares, donde están jugando en maniobras, pero en aviación comercial eso ya no existe. Después los accidentes eran porque cuando aterrizaban los aviones o despegaban, habían unos vientos muy fuertes que llamaban wind shear y tumbaban los aviones. Se inventaron un aparato que detecta los wind shear y ya no hay accidentes por eso. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que estamos llegando a un punto, ¿sí? Tan de casi perfección, la perfección Sí, no obvio. existe, pero de una cuasi perfección en que de verdad volar es muy seguro. Hay una aplicación, por ejemplo, que se llama Flight Radar, sí, que la puede bajar cualquier persona en su celular, y uno puede mirar todos los aviones que están volando en el mundo en estos momentos. Sí. Y si uno mira, uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que hayan ¿Cómo le hacen? aviones en estos momentos en el aire y no haya un solo accidente? ¿Sí? Obviamente, cuando hay un accidente en aviación, pues el tema es que obviamente pierden la vida muchísimas personas y es una noticia bien. Y eso es lo que muchas veces hace que nosotros le tengamos miedo a un accidente aéreo, ¿sí? Pero miren de verdad cuántos aviones están volando en estos momentos, cuántas personas están volando y cómo no le pasa nada a nadie. De verdad que muy seguro. Yo no soy casado, ni tengo hijos, pero tengo muchos amigos, la mayoría de pilotos amigos míos son casados y tienen hijos. Tengo amigas que son pilotos y que son mamás y que vuelan aviones. Y la verdad, donde tuviera el más mínimo peligro, créanme que nadie estaría trabajando en esta profesión y la aviación no sería hoy en día la profesión que en el mundo se quiere estudiar más. Ese fue el último estudio que se hizo en Estados Unidos, Europa e Inglaterra. Es la profesión que la gente quiere estudiar más, por lo bonita que es. Ok, fíjate que una de las cosas que a mí me ayudan a tranquilizarme, que ahí voy hablándote a ti, que nos escuchas y que tienes este miedo, es pensar, hombre, yo estoy asustada por algo que este piloto hace todos los días, algo que esta azafata está haciendo todos los días, y es que es su forma de vivir, y entonces todos los días hace esto. ¿Por qué me va a pasar algo a mí? Porque pensamos, claro, es que digamos que las veces que tú montas en avión, pues son muchas veces que el promedio de una persona, y entonces seguimos con esa idea cuando sabemos que es una profesión que tiene este nivel de seguridad y que hay una profesionalización muy importante, esa cantidad de horas de vuelo en simulador y también ahí ya como tal en el avión. Entonces, bueno, pasemos a otra pregunta. ¿Qué tanto peligro? Porque tú me decías, ya no voy a utilizar la palabra peligro, pero no sé si en esta llegue a aplicar esa palabra, porque está el despegue, el aterrizaje, pero las turbulencias sí significan peligro o riesgo. No, son riesgos, son riesgos. Ok. Y hay una cosa y es que las turbulencias pueden causar miedo en las personas porque están sintiendo, es como estar en una montaña rusa, ¿sí? Ajá. ¿Y qué pasa con las turbulencias? Las turbulencias, hay 5 tipos de turbulencias. Es más, yo en mi video de TikTok tengo un video donde expliqué las turbulencias, las 5 turbulencias, pero explicándolas obviamente 7 minutos. Pero dentro de las turbulencias que se ven más, están las turbulencias convectivas. ¿Cuáles son las turbulencias convectivas? Son las de las nubes. Cuando un pasajero ve una nube que parece una torre y es altísima, esas
son nubes a las cuales los pilotos nosotros no podemos meternos. ¿Por qué? Porque una nube de esas es una nube que pesa 200.000 toneladas con pedriscos de hielo a 200 kilómetros por hora. Pero ¿qué pasa? El avión está equipado para que yo no me meta en esas turbulencias. Por eso yo vuelo súper tranquilo de noche, vuelo súper tranquilo de día, porque el radar meteorológico me va diciendo. Entonces, mientras yo no me meta en esa nube, no va a haber esa turbulencia. Y normalmente, las turbulencias que sienten los pasajeros no son de ese tipo de nubes, porque nosotros no nos metemos en esas nubes. Las turbulencias que realmente sienten los pasajeros son las turbulencias de aire claro, normalmente. ¿Por qué? Porque el cielo está despejado o de pronto hay una que otra nube y de repente se mueve el avión muchísimo, ¿sí? Sí. Eso es por una inestabilidad de la atmósfera y por cambios de presiones en la atmósfera, que eso uno como piloto no lo puede detectar. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que los auxiliares de vuelo, cuando le hablan a los pasajeros, les dicen, el cinturón de seguridad ha sido apagado, porque el capitán, cuando uno ve que no se va a mover el avión, lo apaga. Ajá. Sin embargo, mantengan el cinturón de seguridad abrochado. ¿Por qué? Porque existe una misma probabilidad de que haya una inestabilidad en el aire, que no lo capte el radar, que uno como piloto no lo pueda ver y se mueva el avión. Eso no pasará de ser incómodo. Hay veces que hay turbulencias severas, que es cuando el avión de verdad pierde mucha altitud y vuelve y sube. Pero nunca en la vida, por una turbulencia de esa, se ha partido un avión, ¿sí? Y se ha caído un avión, ¿sí? En las turbulencias convectivas por nubes, sí, pero eso ya no pasa. ¿Por qué? Porque ya tenemos los radares meteorológicos y nadie se mete a esas nubes. Pero en las turbulencias de hoy en día que están tan de moda, que son las de aire claro, esas, por más duras que sean, nunca van a tumbar el avión. Lo que pasa es que si el pasajero no mitiga ese riesgo poniéndose su cinturón, ¿sí? Ahí sí puede que esa pasajera o ese pasajero salga lesionado, porque normalmente las turbulencias empujan el avión hacia abajo y luego hacia arriba. Hacia arriba, y es cuando la gente se pega con el techo, queda herida. Entonces, las turbulencias no hay que tenerle miedo porque se mitigan. Hay que respetarlas y hay que ser disciplinado como pasajero, no es más. Pero de ahí a yo tenerle miedo, ¿sí? A montarme en el avión por las turbulencias, para nada. Que si me llega a tocar, sí, definitivamente es incómodo. Que no la detectó el radar, o que ese tipo de turbulencia no la detecta el radar, perfecto. Entonces, pues pongámonos los cinturones de seguridad y no hay ningún problema. Excelente. Y mira que en medio de esas turbulencias, yo me pregunto qué está haciendo mientras tanto el piloto. Es decir, tú vas tranquilo porque, por ejemplo, cuando yo voy en una destapada en el carro, yo voy tranquila porque estoy viendo el terreno, estoy viendo qué pasa, pero no estoy asustada porque soy capaz como de entender lo que está pasando. ¿Tú cómo vas? Me hago entender ahí, ¿cómo vas tú? ¿Estás preocupado o dices, no, este es un camino destapado y ya? Súper tranquilo. Mira que primero que todo, los aviones hoy están diseñados para tener una estabilidad grandísima y los pilotos automáticos, porque ya cuando vamos en crucero está el piloto automático, ellos están diseñados para contrarrestar las turbulencias. Entonces, realmente ahí nosotros los pilotos no tenemos nada, simplemente dejar, ¿sí? Hace poco tuve un vuelo a Santiago de Chile, ¿sí? El vuelo a Santiago de Chile es de los vuelos más turbulentos que hay. ¿Por qué? Porque tienes que cruzar la cordillera de los Andes, ¿sí? Más o menos por los lados de Cusco. Esa parte de la cordillera de los Andes es súper alta. Toca cruzarla aproximadamente, la elevación de las montañas en esa parte más o menos de 25.000 pies. Y tenemos que volar durante más o menos 30 minutos
sobre toda esa parte que es supremamente alta. Es como, les voy a dar un ejemplo, el pico más alto aquí en Colombia es el Pico Colón, Sierra Nevada de Santa Marta, que mide 21.000 pies, pero es un piquito, ¿sí? Yendo a Santiago de Chile, es como si cruzáramos cientos de picos durante 30 minutos. Y esa parte Ok. es supremamente turbulenta, sobre Ajá. todo por la turbulencia, pero ahí ya la turbulencia es más orográfica, ¿sí? No es tanto de aire claro, sino es orográfica, ¿sí? Y es bastante fuerte. Y uno antes de entrar ahí, hay días que son muy turbulentos, otros días no, pero ese día estaba muy fuerte. Y fueron una hora con una turbulencia realmente que fue bastante incómoda, ¿sí? Nosotros le decimos los pilotos turbulencia moderada, ¿sí? Ajá. Y nada, yo como piloto le hablé a los pasajeros, les dije por qué se iba a sentir la turbulencia. Ay, Que gracias. Yo soy no de las que le tenía agradezco cada vez que hacen esas ningún aclaraciones porque peligro. cuánto Claro, nos calma. ahí es donde vamos nosotros también, los pilotos, a ponernos en la situación de los pasajeros, porque es que para nosotros es algo normal. Entonces, si yo lo pienso como piloto, yo no hablaría, pero es que a nosotros no se nos puede olvidar los pilotos que nosotros estamos llevando 200 personas, ¿sí? Que están muertas del susto. Sí. Y es como cuando uno va al médico. Uno va al médico y hay veces los médicos le hablan a unas cosas que para ellos son normales, pero para que a uno lo asustan, ¿sí? O que me tienen que hacer una cirugía que para ellos puede ser normal, pero para mí en mi vida, ¿sí? Y por más segura que él crea que es, para mí no lo va a hacer, porque tengo Ajá. miedo. Entonces, ahí es donde nosotros los pilotos sí tenemos que entrar a explicarle a los pasajeros que las turbulencias no pasarán de ser algo incómodo sin afectar la seguridad. Y ahí sí es un llamado también a nuestros colegas para que tranquilicemos a las personas que están depositando la confianza en nosotros. Mil gracias, no, de verdad que no imaginan los pasajeros cómo agradecemos eso. Importantísimo porque eso dice, ok, ya lo tienen manejado, es decir, es algo que tenían previsto, que saben el manejo. Eso da muchísima tranquilidad. Ahí que suceden tener claro los pasajeros hoy en día y es por el calentamiento global, no ha sido 100% demostrado, pero sí ya prácticamente es un hecho. A medida que nosotros vayamos volando más, es posible que experimentemos más turbulencias, ¿sí? Hombre. Yo llevo volando 31 años y hace 31 años que empecé a volar, no se sentían tan frecuentes, ¿sí? Las turbulencias, ¿sí? Sí. Y no se sentían tan fuertes. Entonces, es algo a lo cual nos tenemos que acostumbrar y con el tiempo de pronto, pues será más incómodo. Pero algo que tiene que quedar súper claro es que la palabra peligro no existe y que va a dejar, pues, va a ser incómodo, pero no más. Ok, y mira algo que quiero que acá retomemos, la importancia de usar el cinturón de seguridad. Muy importante, porque eso previene cinturón de seguridad en los aviones, porque uno dice, pues esto que me va a salvar la vida de si el avión cae a tierra, pero es que es para un riesgo que es mucho más alto, que son las turbulencias. Entonces es súper importante estarlo usando. Yo soy muy cansona de no me lo suelto y hago que mis hijas estén todo el tiempo porque un niño menor tiene más probabilidad por su peso de salir despedido de la silla. Entonces es súper importante, papás y pasajeros, que sigan esta recomendación. Entonces, pasemos a otra pregunta que te tengo. ¿Cuáles son esos procedimientos de seguridad que a mí, que tengo miedo a volar, tú me dirías, esto te va a ayudar a calmarte, a que te entiendas que estás en un ambiente seguro en donde se han implementado todas estos protocolos de seguridad? Por ejemplo, me acuerdo de una niña que tenía miedo que se le acabara la gasolina a la mitad del vuelo al avión y que eso hiciera que se cayera. Yo le explicaba que no, que hay un procedimiento en donde ustedes saben, ese tipo de procedimientos que a las personas pueden llegarles a causar algún tipo de preocupación. ¿Será que sí chequearon que están bien las ruedas? No sé, escuchaste seguramente un accidente que explotó una rueda al inicio, creo que de pista, o al aterrizar, no me acuerdo bien. Bueno, ese tipo de protocolos que permiten a las personas sentirse más seguros al momento de volar. Ok, bueno, muchísimo, son muchísimos. Y ahí sí
es un llamado a las personas a que vuelen en aerolíneas seguras, ¿de acuerdo? Que sepan en qué aerolíneas se van a montar, ¿sí? En el caso aquí de Colombia, realmente todas las aerolíneas son seguras, realmente son muy buenas. Pero hay países, ¿sí? En el África, en Asia, que están catalogados como aerolíneas inseguras. Entonces, la persona que sí se vaya a ir a recorrer el mundo, ¿sí? Y se vaya a esos países, nada, es muy fácil meterse a internet, ¿sí? Y mirar cuáles son las aerolíneas más peligrosas del mundo. Hace poco hubo un accidente de un avión que estaba despegando y se volteó después del despegue y quedó grabado. Oh, Precisamente esa era una de las aerolíneas que estaba vetada por la Aviación Civil Internacional. Entonces, primero que todo, pues ponen en aerolíneas seguras, conocidas, ¿sí? Segundo, los protocolos. Miren, algo que yo admiro son las aerolíneas, porque si yo tuviera mucho dinero y pudiera montar un negocio, montaría cualquier negocio menos una aerolínea, porque porque es una empresa que necesita muchos procesos. Es una empresa que tiene que mitigar muchos riesgos. Y yo te digo una cosa, desde el punto de vista, ejemplo, de combustible, eso está tan inventado. Todas las aeronaves para ir de origen a destino, por regulación, eso lo dice la regulación, necesitan combustible para ir de origen a destino. Si el destino se daña por mal tiempo, tienen que ir combustible del destino al alterno. ok. Y si el alterno llega a pasar algo, tienen combustible para dar vueltas 30 minutos más. Entonces, fíjense que ya para que un avión se caiga por combustible, eso no va a pasar. El tema de mantenimiento, ¿sí? Hablábamos la tecnología, la preparación de los señores de mantenimiento, la rigurosidad de las aerolíneas en tener un mantenimiento preventivo para que no pase nada en vuelo, ¿sí? Y el entrenamiento de los pilotos, ¿de acuerdo? El entrenamiento en strike sigue la regulación. Ya todos esos protocolos están regulados. Entonces, las mismas entidades y autoridades aeronáuticas de cada país, ellas se encargan de que las aerolíneas cumplan con esos protocolos de seguridad. Ahí te puse el ejemplo del combustible o del entrenamiento de los pilotos, ¿sí? Y en el entrenamiento de los pilotos, las entidades aeronáuticas dicen, mire, los pilotos cada 6 meses tienen que recibir un entrenamiento, tienen que hacer estos escenarios, ¿sí? Wow. Para mirar cómo está esa persona técnicamente y cómo está esa persona tanto en sus competencias técnicas como en sus competencias blandas, ¿sí? Y cómo está su factor humano. Creo que es súper importante hoy en día en los pilotos. Entonces, la forma de verdad en que se están mitigando todos esos riesgos y todos esos procesos que tú dices, pues es grandísimo. Ya tú me dirás de qué proceso quieres que te hable más, pero es que son muchas cosas, Son son muchos. procesos de seguridad que se llevan a cabo. Ok. Es decir, ahorita me surge otra pregunta acá. Cuando a mí me avisan que mi vuelo está tarde, bueno, la vez pasada me dijeron que era por tiempo, pero otras veces que no, sino que retrasan el avión. Hay muchas personas que yo veo en los counters molestos. Y yo nada más pienso, hombre, ellos son los que saben, deben de estar haciendo un protocolo, deben de estar revisando algo, más bien esperemos y no nos pongamos en esos niveles de estrés, de rabia, de frustración, aunque sabemos que pues por algo necesitas llegar a ese. ¿Es eso? ¿Un retraso puede ser porque están corriendo uno de estos protocolos? Claro. Mira, nunca una aerolínea va a demorar un vuelo. Aposta. Siempre Ajá. que se demore un vuelo es porque hubo algo de seguridad y es lo que no entiende el pasajero, ¿sí? Sí. Entonces, o porque se cerró el aeropuerto de destino, o porque se cerró el aeropuerto de origen, o porque se dañó el avión, o porque se enfermó el piloto. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Ese es el mundo de la aviación y esa es la vida de la aviación. Ahora, si ustedes a mí me preguntan si yo voy a hacer un vuelo desde Bogotá, ¿sí? A Nueva York, pues hombre, yo sé que la aerolínea más grande de Colombia
tiene 4 vuelos diarios a Nueva York. Y muy probable, si no puedo viajar en el vuelo de las 8 de la mañana a Bogotá, Nueva York, esa aerolínea por su número de frecuencias pues me mandará en el de mediodía. Yo como pasajero tengo que prever eso. Ahora, si quiero volar en una aerolínea que no es de Colombia, que es de Estados Unidos, que no es la más grande y tiene solo un vuelo al día, pues ¿qué va a pasar? Yo tengo que prever que si pasa algo, pues tendré que viajar al otro día. Y eso es lo que uno tiene que pensar como pasajero, porque es que hay muchas cosas, ¿sí?, que pueden llegar a demorar un avión. Hace poco se montaron, yo estaba de reserva. Las aerolíneas muchas veces tienen pilotos de reserva en el aeropuerto, por si se encarga un piloto, por si se daña un avión, entonces sacan un avión de mantenimiento con el piloto que está de reserva para que cubra el vuelo que no se pudo hacer. Y efectivamente los pasajeros llevaban 5 horas de demora. Y los auxiliares me captan, estos pasajeros están absolutamente bravos, ¿sí? Y ya cuando uno le habla a los pasajeros y les dice que lo que pasó fue por un tema de seguridad, ¿sí? Y que si probablemente se hubieran montado en ese vuelo no habrían llegado. Y que ahora van a llegar tarde, pero van a llegar. Ahí ya automáticamente la persona entra en conciencia y dice, oiga, sí, gracias. Entonces, ¿ahora qué pasa? Para muchas personas, así como para nosotros los pilotos, volar es obviamente algo normal. Para muchos pasajeros también. Está muchas veces el pasajero que viaja todos los días y que para él coger un avión es como coger un taxi. Y él lo único que quiere es salir a la hora que es y llegar a la hora que es. Y a esa persona se le olvida, porque a esos pasajeros sí toca recordar que la aviación, sin ser peligrosa, está llena de riesgos que se tienen que mitigar. Y que si se va a demorar el vuelo es porque estamos mitigando los riesgos. Y a esas personas sí toca recordarles, ¿sí?, que la aviación no es peligrosa. Yo siempre digo una cosa: la aviación es como las mujeres, ¿sí? La aviación, porque son una pasión, no hay que tenerle miedo, pero hay que respetarla. Y así es. Entonces, si yo no respeto la aviación, me llegará el accidente. Y si usted quiere volar en una aerolínea que salga con el aeropuerto cerrado, con el avión dañado, bien pueda. Sí. ¿Sí? Entonces, también, sí, hay que llegar a un punto medio. No es es a perderle el respeto a la aviación, pero tampoco es a tenerle miedo, ¿sí? Es algo muy seguro. Vuela en una aerolínea segura, tranquilo, que no va a pasar nada. Y fíjate lo que tú dices ahorita, creo que, bueno, eso da mucha claridad. Y entonces, cuando las personas tienen este miedo a volar, hay algo muy, y que se popularizó después de esta película Final Destination, que tú imaginas qué va a pasar, lo estás prediciendo desde tu pensamiento mágico y ya viste. Sí, ¿sí has visto esa película? No, Sí, claro. no la he visto. Sí, está en el aeropuerto la persona y tiene un sueño vivido, sí, una visión de que está saliendo el avión, el que él va a abordar y explota justo después del despegue. Entonces esa persona empieza a decirle a todos que por favor no se vayan a subir en ese avión. Y ahí empieza la película. El punto va a que las personas que tienen miedo a volar hacemos estas predicciones, ¿no? Entonces, claro, el avión va tarde, eso significa que yo no debo volar. El avión me salió con este número, eso significa que no debo volar. El apellido del piloto es este, significa que más bien me bajo. Ese tipo de cosas, por lo menos ya tenemos una que es esos riesgos que se van mitigando y por eso es esa tardanza. No te está diciendo el universo que no te subas a ese avión. En los miedos se encienden mucho estas alarmas mágicas de predicción. Y mira, tú acá no lo estás aclarando. Es porque estamos mitigando riesgos. Entonces, más bien, guardemos la calma, esperemos que la aerolínea haga todos estos chequeos que se necesitan y es mejor llegar
a no llegar. ¿Mm? Así es. Y mira, yo te pregunto algo que me preguntaba un paciente de Maggie, me da miedo que devuelvan el avión, fuera de la vergüenza que me daría si me da un ataque de pánico en un avión. ¿Tú me puedes contar cuál es el protocolo que manejan ustedes para ese tipo de casos? No, mira, en principio, los auxiliares de vuelo están entrenados, ¿sí? Para esa situación. Y obviamente, lo primordial es calmar a la persona, ¿sí? Ellos tienen sus protocolos. Y obviamente, nosotros como pilotos, para nosotros y sobre todo para el capitán, porque el capitán de un avión, ¿sí? Es el encargado y el responsable de la vida de cada uno de los pasajeros. Responsabilidad. Y mi función principal es, en la medida de lo posible, salir a tiempo y llegar a tiempo. Pero la principal es la seguridad. Si yo como piloto veo que ese ataque de pánico, los auxiliares lo controlaron y la persona sigue nerviosa pero tranquila, no hay ningún problema. Ya si ese ataque de pánico está influyendo en la salud de esa persona, porque ya le está dando algo al corazón, ¿sí? Está teniendo ya algo que puede ser riesgoso para la salud de ese pasajero. Obviamente nosotros nos aterrizamos en el aeropuerto que sea. Si un médico llega a ver a esa persona en ataque de pánico y dice, mire, esta persona definitivamente, ¿sí? Está muy mal y le puede pasar algo, ahí nos aterrizaremos donde sea. ¿Cuándo más se puede uno aterrizar donde sea? Y pues de eso tú sabes más que yo. Es cuando hay ataques de pánico donde la persona ya es agresiva, ¿sí? Y tiene acciones que pueden ir en contra de la seguridad del vuelo, como llegar y abrir una ventanilla de emergencia, como querer abrir una puerta del avión en pleno vuelo, como querer entrar a la cabina. Entonces ya no es un tema tanto de la salud de esa persona, sino de la seguridad de todos los que estamos ahí. Y si esa persona quiere, por decir, no son protocolos, quiere, por decir, entrar a la cabina, eso digamos que es lo peor que puede pasar. Nosotros hacemos un descenso de emergencia y ya aterrizamos en el aeropuerto que sea, ¿sí? Nosotros tenemos niveles de pasajeros, ¿sí? Y los clasificamos de 1 a 4, ¿sí? Y digamos que el que quiere entrar a la cabina de mando, ese es el peor de todo. Y ahí es donde uno hace una emergencia y se aterriza donde sea. Pero normalmente los ataques de pánico cuando pasan, no pasan del susto y se controlan, ¿sí? Normalmente. Normalmente. Y mira que para eso, súper importante lo que se hace antes. Es decir, si uno sabe de este gran miedo de que tienes un trastorno de pánico, lo más importante es buscar terapia antes de tú pasar un mal momento, pero fuera de eso, de poner en riesgo a los otros. Si sabes que cuando tienes un ataque de pánico, rompes, haces, gritas, es muy importante acudir a terapia antes de abordar un avión porque pones en riesgo a las otras personas. Y para esto, el tratamiento que tenemos a nivel de psicología, la terapia cognitivo-conductual ayuda muchísimo y los resultados son muy satisfactorios, muy rápidos también. Entonces, es porque uno dice, bueno, pues entonces tendría que volar, que es un impedimento que siente la persona cuando va a empezar este tipo de terapia, porque ¿cómo voy a superar el miedo si no quiero volar? Pero ese mismo proceso te va a llevar a que en la finalización, cuando ya estés preparado, ya se haga ese proceso de volar, ¿no? Entonces, te digo que vamos a tener un contenido muy cercano ahorita en nuestro canal de YouTube, en donde vamos a hacer esa preparación antes, vas a tener audios de meditación para que los bajes y mientras vayas los puedas ir escuchando durante el vuelo y que te ayuden a ese momento en donde sientes esos primeros síntomas de un ataque de pánico, puedas escucharlos y empezar con diferentes técnicas a mejorar tu estado de ánimo y a lograr que esa sintomatología baje, que tengas un vuelo tranquilo, de pronto no el más placentero, no el que qué delicia, pero que sea un vuelo tranquilo y que no cause pues estos riesgos hacia ti o hacia las otras personas. Ahora, te digo que otra cosa que fuera de la turbulencia me preocupaba. Y yo insisto, ¿y por qué lo dicen tanto? Es que van a caer las máquinas de oxígeno, las máscaras de oxígeno.
y que hay una posibilidad de despresurización, existe este riesgo, ya lo sabemos, no peligro, riesgo. Y ese es el miedo de muchas personas. Y como lo repiten en cada vuelo por cuestiones de seguridad, uno dice, hombre, pero si lo repiten es porque esto puede pasar, si no, ya no lo dirían. ¿Cómo es ese manejo? ¿Qué tan riesgoso es? Ahí importa mucho el estado emocional de los pasajeros, porque eso puede hacer que sea más difícil el hacer las indicaciones de la tripulación. Entonces, cuéntanos un tips acerca de ese momento. Primero, hay que entender que nosotros podemos respirar a nivel del mar o aquí en Bogotá que estamos a 8.000 pies de elevación, pues porque hay una presión atmosférica en la cual mi cuerpo, ¿sí? Puede respirar. A medida que el avión despega y va ascendiendo, esa presión atmosférica y la densidad del aire disminuye, ¿sí? Es decir, un avión vuela a 39.000 pies, 40.000 pies, ¿sí? Yo a 40.000 pies no podría respirar, me daría hipoxia y me moriría. Entonces, el avión lo que hace, siempre que despega, es que los motores le inyectan aire al tabaco del avión, es decir, a la cabina de pasajeros y pilotos. Le inyecta. En pocas palabras, para que lo entiendan un poquito más, cuando el avión despega se empieza a inflar como un globo de niño. ¿Para qué? Para simular la presión que yo tenía, ¿sí? En el medio del mar o de Bogotá, y que siga siendo en la misma presión atmosférica cuando yo ya llegue a 40.000 pies. Entonces, ¿qué pasa? Es como el globo de un niño, de esos globos de fiesta. Pues él se infla porque hay más presión allá adentro, ¿sí? Pero si llega a haber un hueco, pues se desinfla. Y si ahí hay pasajeros, pues dejan de respirar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función principal de nosotros los pilotos cuando un avión se despresuriza? No se puede despresurizar por algún hueco, ¿sí? Que tiene por ahí, o porque alguna válvula, ¿sí? De presurización se quedó abierta o se trabó. Entonces, se empieza a salir ese aire. La función de nosotros los pilotos es hacer un descenso de emergencia, ¿sí? El avión automáticamente cuando sensa que se está despresurizando y que la presión atmosférica que él estaba simulando para que los pasajeros respiraran se empieza a disminuir, lo que hace el avión automáticamente es que bota las máscaras de oxígeno para cada pasajero. Entonces el pasajero, ¿qué tiene que hacer? Coger la máscara, jalarla para activar un generador de oxígeno y ponerse. Eso dura 22 minutos en algunos aviones y en otros aviones 15 minutos. Entonces yo como piloto tengo que descenderme en menos de 22 minutos a mínimo, ¿sí? 10.000 pies, en algunos casos 14.000 pies, que es donde ya los pasajeros podrían respirar. Donde a 14.000 pies sería, digamos que no minutos. Yo tengo que llegar en menos de 22 minutos a 14.000 pies, ¿sí? Esa es mi función y mi responsabilidad. Por eso, en un vuelo Bogotá-Miami, Bogotá, no hay problema, porque yo siempre estoy volando sobre elevaciones muy bajas. Pero, por ejemplo, el vuelo Bogotá-Santiago de Chile es un vuelo muy delicado, porque yo te decía, si yo me llego a despresurizar cruzando la cordillera de los Andes, en toda la mitad de la cordillera, yo me bajaré de 40.000 pies a 25, no me puedo bajar más. Y me toca irme rapidísimo a cruzarlo para bajarme apenas la cruce y llegar a 14.000 antes de 22 minutos. Entonces, eso que yo te acabo de decir es un procedimiento de contingencia para lo cual estamos preparados los pilotos. Y que yo como instructor, en los simuladores de vuelo, esos descensos de emergencia se los califico a los pilotos. Y los pilotos están absolutamente calificados cada 6 meses, ¿sí? Hacen esa maniobra, por lo menos una vez al año, practican esa maniobra, ¿sí? Porque es algo para lo cual los pilotos tenemos que actuar
y los pasajeros también. Por eso hay que ponerle tanta atención a lo que dicen los auxiliares de vuelo. Muchas veces le digo a mis amigos que se la pasan montados en aviones, bueno, dígame rápido, ¿dónde están los chalecos de seguridad de un avión? ¿Dónde están los chalecos de seguridad de un avión? No me respondo. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, o cuando viajo con un amigo o con mi hermano y le digo, bueno, dígame rápido, ¿dónde está la salida de emergencia más cercana? No tiene ni idea. Y el auxiliar hizo su presentación y lo hizo muy bien. Entonces, no crean, los pasajeros, y yo le pregunto a mucha gente, bueno, caen las máscaras, ¿qué hay que hacer? No ponérmelas. ¿Seguro? Si usted no la jala, no activa el generador de oxígeno. Puede que se la ponga, pero si no la, como debe ser, el generador no funciona. Claro. Entonces, fíjate cómo son las cosas. Mira que en todo este tema de la despresurización, bueno, a mí nunca me ha pasado. Lo que llevo volando estos 3 últimos meses que he cogido varios aviones, nunca me ha pasado una despresurización. Nunca, son procedimientos de contingencia, ¿sí? De contingencia. Es como cuando se hacen los simulacros de terremotos, ¿sí? Ajá. En las empresas, en las ciudades, ¿sí? Pues tenemos que hacer los simulacros, tenemos que saber qué hacer. Pero pues yo tengo 50 años y nunca he tenido un terremoto. Yo llevo volando 31 años. Nunca me he despresurizado. Pero el hecho de ¿En que serio? nunca me he despresurizado. ¿Sí? Podrás decir, yo tengo 15.000 horas de vuelo. Sí, nunca. Sí. Pero el hecho de que nunca no significa que yo no tenga que recibir un entrenamiento y que en el anuncio a los pasajeros se les tenga que decir que hay una mínima probabilidad de que eso pase y hay que decirles qué se debe hacer. Claro. ¿Sí? Y mira que lo que tú dices es muy interesante porque la persona que tiene miedo a volar no piensa en la probabilidad positiva, es decir, no piensa en que en los 30 años volando nunca te ha pasado, sino piensa, no le ha pasado, pues le va a pasar. Entonces, esa forma de que tú me lo explicas, en donde dices, sí, pero si llegara a pasar, tenemos la contingencia, tenemos el manejo, estamos capacitados para manejar ese tipo de situación. También creo que es algo que puedes tú utilizar a favor tuyo para lograr encontrar esa calma, que se van a hacer cosas y mientras tú hayas escuchado esas recomendaciones, también vas a poder hacer tu papel dentro de lo que se espera que tú colabores en este tipo de situaciones. Y yo paso a otro tema. Lo hablábamos antes de empezar a grabar y es los cursos. Tú me decías, Maggie, es que habían cursos que antes daban las aerolíneas. Cuéntanos un poco de ese tema de los cursos que ofrecían las aerolíneas para superar el miedo a volar. Bueno, hay aerolíneas que los tenían, ya no los tienen, hay aerolíneas que los están implementando, hay aerolíneas que siempre lo han tenido, pero son cursos que le ayudan a los pasajeros a entender, porque créeme que gran parte del miedo es la ignorancia que uno tiene en algún tema. Claro. ¿Sí? Entonces, el no conocer es lo que le hace a uno tener miedo. Y las aerolíneas lo que hacen cuando tienen esos cursos es hacen un grupo de 20 personas o 15 personas. Los citan y les dan un curso durante un mes o 2 meses, una vez a la semana, ¿sí? Y en algunas aerolíneas la graduación del curso es un vuelo. Es un vuelo, sí. Y es muy bueno porque es explicarle a las personas, ¿sí?, lo que nosotros estamos hablando en estos momentos. Obviamente, pues aquí tenemos muy poco tiempo, ¿sí? Pero si a nosotros nos dieran para hablar 20 horas, créeme que si tocamos tema por tema, las personas dirían, no, que definitivamente volar es muy fácil. Y creo que igual después de esta conversación, también la gente va a decir, oiga, volar es muy seguro, ¿sí? Pero eso es lo que se hace en esos cursos, ¿sí? Obviamente hoy en día, por temas económicos, muchas aerolíneas pues ya no hacen el curso, ¿sí? Sí. Hoy en día la aviación no era como antes. La aviación, volar era un privilegio.
Las personas volaban de saco y corbata, las mujeres de vestido largo, y era el privilegio más grande de esta vida. Hoy en día volar es una necesidad, es una necesidad. La aviación es casi que un medio de transporte masivo, o lo es, donde ya las aerolíneas ya dicen, muchas dicen, no, yo que me voy a poner a dar ese curso. Yo tengo que es que coger mi presupuesto y mandarlos a traer más aviones, hacerlo uno, hacer X cosas, Obvio. y le dan prioridad a esa otra cosa. Ya no son las aerolíneas, ahora lo que lo están haciendo son empresas, personas así que han trabajado en esto, y les dejo aquí en la descripción de este contenido 2 links a 2 empresas que ofrecen este curso con expilotos comerciales. Uno de ellos también se vuelve terapeuta y dicta este curso en Fearless Flight, y también hay otro en www.perdiendoelmiedoavolar. Y ellos ofrecen la combinación del conocimiento por parte del piloto y terapia a nivel cognitivo-conductual que va a ayudar a manejar todo eso que dispara el miedo, cómo descubrir cómo funciona ese miedo, por qué se produce, toda esa sintomatología que se da y que se aumenta durante la turbulencia. Entonces se le enseña pues toda la parte conductual, todas estas técnicas de respiración, de relajación para gestionar la ansiedad. Entonces son cursos muy completos, los invito a que los revisen. Si es algo que tú dices definitivamente he vivido con esta situación y me está afectando, pues es una muy buena idea. Y si no, hacer terapia. Yo paso a otro tema que ahorita tú habías hemos nombrado varios accidentes. El de Singapur fue uno que me confirmó mi idea de se necesita utilizar el cinturón de seguridad porque esto hubiese salvado del nivel de accidentalidad que hubo, que igual no fue mucho, pero pues para las más de 200 personas que iban en ese avión. Pero yo te pregunto, las noticias sobre los accidentes aumentan claramente ese miedo. ¿Tú qué nos puedes decir frente a eso? Ya nos dijiste una, pues es que los accidentes que se están viendo y que son noticia a nivel mundial son de aerolíneas que no tienen pues ese nivel de seguridad según las normas del aerocivil. ¿Qué otras cosas nos puedes decir sobre todas esas noticias que capturan tanto la atención de una persona con miedo a volar? Pues bueno, a ver, digamos que por ejemplo lo de Singapur es una excelente aerolínea, muy buena, es de las mejores aerolíneas del mundo, que como cualquier otra aerolínea puede tener incidentes o accidentes, por lo que hablamos, por el riesgo que hay. Digamos que lo que hablábamos era aerolíneas que sí definitivamente están vetadas, y bueno, ahí sí. Pero más allá de eso, cuando alguien que le tiene miedo al avión habla o ve accidentes, mi recomendación, ¿cuál es? Pues primero, de quién se está documentando el accidente, ¿sí? Ajá. ¿Por qué? Porque si yo me meto a una página que yo no conozco en TikTok, en Instagram, en Facebook, cualquier persona puede hablar cualquier cosa, ¿sí? Ok. Y eso puede ser contraproducente para mí. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Cuál es la fuente que me está hablando de lo que pasó? Eso es importantísimo. Yo no puedo entrar a ver cualquier perfil en cualquier red social a ver qué. No. Eso es uno. Y si me quiero documentar, pues hombre, vean las noticias, pero aún así viendo las noticias uno ve que hay veces noticieros muy serios dicen cosas que no son, ¿sí? Sí. Porque es que el medio de la aviación es algo muy técnico. Mi consejo, ¿cuál es? Si yo le tengo miedo al avión, hay un accidente, lo primero que uno tiene que pensar es, este accidente, por este motivo, ¿cuándo fue la última vez que se presentó? Y yo les puedo asegurar que serán décadas. Y que fue algo que definitivamente fue algo que se dio una en 1.000 millones. ¿Sí? Entonces, métanse en la cabeza la ley de las probabilidades. Y que todo en esta vida, no hay nada 100% seguro. Si yo me monto un ascensor, pues sí, yo puedo pensar que el ascensor se va a caer, ¿sí? Si yo bajo las escaleras, pues sí, yo puedo pensar que me voy a tropezar y me voy a partir un pie y me voy a pegar en la cabeza y voy a quedar descerebrado. Entonces, todo depende
de cómo nosotros veamos las noticias, cómo veamos las probabilidades, ¿sí? Y el mundo de cada uno de nosotros en nuestra cabeza es un mundo diferente. Y para mí es verlo de una forma optimista y verlo de una forma en que lo que estoy haciendo está bien y no va a pasar nada. Para mí es Sí. eso, y tú eso sabes más que yo. Y mira, que tú lo dices y uno dice, claro, pero sé que para la persona que tiene miedo, ver esas probabilidades desde esa mirada optimista es súper difícil. Y por eso, desde la psicología, tenemos tantas herramientas, tantas técnicas para enseñarle a la persona a desarrollar esos nuevos procesos cognitivos. Porque cuando tú estás adivinando la desgracia continuamente, tu cerebro se queda ahí, se queda ahí. Entonces es muy importante que no la sigas pasando más mal, busca terapia que te va a ayudar muchísimo. Y mira, tú, si me vieras a mí, a algún pasajero allá atrás, obviamente tú no vas a, por favor, no vayas a dejar de pilotear el avión por irme a calmar, por ir a calmar ninguno de esos nosotros, tú concentrado allá, pero ¿qué nos dirías? Si quisiera calmar al pasajero, yo le diría, mire la tranquilidad con la que yo estoy, Sí. ¿sí? Usted está en mis manos y la verdad, yo confío en lo que estoy haciendo y confío en este avión en el que estamos volando. Y le volvería a decir todo lo que te he dicho, y es, mire, le mostraré la aplicación del Play Radar, le diría, mire todos los aviones que están volando, a nadie le está pasando nada, ¿por qué nos va a pasar algo a nosotros? No va a pasar absolutamente nada acá. Está volando en una de las mejores aerolíneas, con uno de los mejores pilotos, con el mejor entrenamiento. Entonces, usted lo que está haciendo aquí es teniendo un privilegio, porque cuántas personas no quisieron también volar y no lo pueden hacer. Entonces, Sí. como dice el dicho, relax and enjoy, disfrútese el momento, disfrute este avión, disfrute los paisajes que va a ver, haga de cuenta que está en su casa con los mejores cuadros del mundo y va a poder Sí. ver las maravillas que hizo Dios en este mundo. ¿De acuerdo? Y ya, le diría solo eso. Gracias, gracias de verdad que sí. ¿Algunas recomendaciones para cerrar de tu parte? Creo que las has resumido ahí, pero ¿alguna otra? No, la recomendación es decirle de verdad a todas las personas que, miren, en mi caso como piloto, no hablo como pasajero, sino como piloto, para mí es mejor volar que trabajar. Fíjate que para mí, cuando yo me monto un avión, yo no estoy trabajando, yo estoy volando y estoy haciendo algo que me apasiona, algo que necesito, ¿sí? Y créanme que cuando uno es tan apasionado por su trabajo, yo le doy gracias a Dios de la bendición que tengo yo como piloto de poder trabajar en lo que amo y poder servir a los demás. Si esa es mi mentalidad de agradecimiento por trabajar en lo que amo, imagínense lo que ustedes deberían sentir como pasajeros. Deberían sentir algo muy parecido. Entonces, vámonos al lado positivo, vamos al lado del agradecimiento, vamos al lado de que lo que estamos teniendo es una maravilla de Dios, ¿sí? Y que nos vamos a gozar estos 30 minuticas, estas 2 horas, estas 5 horas de la mejor forma, ya sea Exacto. oyendo música, viendo una película, mirando al lado, leyendo una revista, viendo a la mujer bonita que está al lado, hablando con la otra persona, ¿sí? Y tomarlo de una forma mucho más segura. Yo, José María Haydns, me siento mucho más seguro volando en mi avión que caminando por una ciudad en el centro de la ciudad. Eso lo tengo absolutamente claro. Mil gracias. En serio que sí, gracias por esas palabras. Importantísimo que frente a esas recomendaciones tengas en cuenta qué desencadenan tus miedos. Eso es muy importante. Si vas a empezar terapia, encontrar qué desencadena el miedo, porque muchas veces es desde cuando compras el tiquete. Entonces, podemos empezar desde ahí porque es mucho más fácil empezarlo desde ese inicio de miedo a cuando ya se está, digamos, en el momento del despegue. Informarte, y ya nos decía acá el capitán, importantísimo, las fuentes, es muy
importante que te informes, pero con fuentes que sean confiables y entendiendo que la probabilidad de que ese accidente se repita es muy, muy, muy mínima. Prepararse para sentir la ansiedad, porque una turbulencia va a hacer que se enciendan esas alarmas fisiológicas que responden al movimiento. Entonces es importante que tú sepas que vas a sentir esa respuesta ansiosa que no es dañina, que es normal y que por el contrario está diciendo que tu cuerpo está completamente bien respondiendo a eso. Respira, muy importante la respiración. Cuando sean esos momentos de despegue, de aterrizaje, las personas dejamos de respirar y eso hace más difícil que nuestro cuerpo llegue a esos niveles de equilibrio y de calma. Y bueno, ya decías tú, revisa una revista, escucha música y también ten tiempo para no estar metido en esos ciclos de productividad, de estar haciendo algo, sino estar ahí descansando contigo, con tus diálogos. Entonces, que el próximo viaje sea mejor y con menos miedo. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Mil gracias, capitán, de verdad. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Sé que ha sido de mucha ayuda. A ti que nos estás escuchando, te invito a seguir al capitán José María en sus redes. Monta muchísimo contenido que te va a ayudar también a manejar ese miedo. Encuentras su información en la descripción de este episodio. Y tú que tienes miedo a volar, suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones porque muy pronto tendremos un video con ejercicios para acompañarte antes y durante ese vuelo. Vas a descargar ese video y lo irás escuchando, te va a ayudar muchísimo, te voy a estar ahí acompañando y nos vemos en un próximo episodio. Hablaremos de un tema súper interesante, Capi, y te invito a ti, tú que me estás escuchando también, estaremos hablando con una invitada a bordo sobre nutrición y sobre ansiedad. Entonces, un abrazo, mil gracias nuevamente y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja 5 estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.